Una vez ya hemos finalizado con los entornos principales, como son la instalación y los presupuestos, ya pasaríamos al apartado de láminas. Entonces, vamos a acudir a láminas. Entonces, en primer lugar, lo que nos va a preguntar es si queremos hacer una generación de láminas de manera automática. Vale, en este caso le vamos a dar no y esto se debería haber definido anteriormente para que se generen pues, una serie de escenas, pero en este caso no voy a escoger esta ruta para este vídeo, sino que se van a hacer de manera individual para representar pues, la mayor cantidad de herramientas que dispone este entorno de Cipelux. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es hacer una búsqueda, una importación de una plantilla, ¿vale? En este caso yo tengo ya una aquí preparada. Hacer la búsqueda, podéis crearla o si es así, yo en este vídeo os aportaré una para que podáis emplear. En este caso una plantilla de tamaño A3, ¿vale? Si le das a aceptar la plantilla se puede ver una pequeña previsualización de cómo quedaría, ¿vale? Y diréis aceptar. Entonces, a partir de aquí yo ya puedo realizar una creación de lámina. ¿Cómo se hace? Bueno, en primer lugar es importante definir las capas, ¿vale? Esta se encuentra en la parte izquierda central en la pestaña capas. Entonces tenemos por defecto plantilla y capa 0. La capa 0 vamos a pasar a llamarla escenas, que es donde vamos a guardar las escenas 3D, y la siguiente capa va a ser las etiquetas. De acuerdo. Entonces, cuando tengamos estas definidas, ya vamos a ir al apartado de láminas, en la pestaña de láminas. En la esquina tenemos la primera opción, que es grupos de láminas. Aquí, todas las láminas que creamos, podemos importarlas a un grupo que nosotros creamos. Por ejemplo, si todas las láminas tienen algo en común, que por ejemplo pueden ser, todas representan el deslumbramiento, pues entonces vamos a crear un grupo que se llame deslumbramiento o resultados de deslumbramiento por planta, ¿vale? Del edificio. Entonces serán creados aquí. Para lo que sea este vídeo voy a generar dos que van a ser, en este caso, el alumbrado normal, ¿vale? En el plano de trabajo, en este caso, ¿vale? De iluminancia, voy a dejarlo así. Y voy a también crear, por ejemplo, lo que sería, en este caso, el índice de deslumbramiento, ¿vale? Lo voy a llamar como deslumbramiento, ¿vale? Entonces ya lo tenemos aquí, podemos simplemente eliminarlo o desplazarlo. En este caso, en primer lugar voy a hacer el alumbrado normal, ¿vale? Entonces, lo que podríamos hacer, voy a eliminar esta lámina. La cuadrícula, esto por defecto, os vendrá que la tenéis dibujada. Si desmarcáis esta casilla, os quitará esa cuadrícula, ¿vale? Está aquí, justamente, en láminas, la penúltima opción. Es aceptar y os la eliminará, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es crear una nueva lámina, que la tenemos aquí, ¿vale? Y entonces nos preguntará, la nueva lámina, ¿cómo quieres llamarla? En este caso vamos a empezar, por ejemplo, vamos a hacer solamente la planta del ground floor, ¿vale? La planta baja. Vamos a llamarla planta baja, por ejemplo, o no, en inglés. Ground floor, ¿vale? En este caso nos pregunta, ¿qué grupo quieres seleccionar? En este caso lo queremos meter porque vamos a hacerlo en el alumbrado normal de esa planta. Y luego el formato cogemos este, pero ya al fin y al cabo este es el formato que tenemos aquí en esta visualización, pero en esta hoja que nos quedará de fondo. Y luego ya podemos insertar la plantilla que tenemos ya, que hemos importado en la biblioteca. Y luego, ¿dónde quieres que se realice la importación? Pues, ¿dónde quieres que se añada esa plantilla? Pues vamos a añadirlo en la capa ya insertada en Cipelux, que es
plantilla. Le damos a aceptar y entonces ya nos genera la inserción de esta plantilla. Entonces vamos a empezar primero con la edición pues adecuada y todo lo que podemos hacer para que nuestra plantilla quede completamente definida correctamente. Entonces nos vamos a edición, vamos al lápiz. Si le damos y le damos a esta tabla, al recuadro, simplemente con clic izquierdo, nos aparece esta ventana emergente en la que podemos definir pues, todo el contenido de texto que tenga nuestra plantilla. De la misma forma que podemos crear variables, ya que en cada recinto de estos, pues podemos, rectángulo de estos, podemos añadir en concreto, tenemos, por ejemplo, que el nombre del proyecto se llama exactamente igual. Entonces siempre va a ser igual en todas las plantillas. Entonces simplemente definimos una variable que tenga valor el nombre del proyecto y simplemente seleccionando la variable que se puede hacer en cada casilla de estas, como se puede ver aquí, en la parte izquierda superior, justo en contenido, tenemos que podemos, unas variables disponibles, podemos insertarlas. Entonces, vamos a primero definir esas variables y le vamos a utilizar para la plantilla. Entonces, ¿dónde tenemos que acudir para que se realice esa definición de variables? Lo tenemos aquí, en sustitución de textos. Le damos a dar y como se puede ver, variables de usuario no existe ninguna, solo existen las predefinidas, que son todos estos porcentajes que aparecen aquí por defecto, ¿vale? Entonces, como no tenemos, bueno, no, las que vienen por defecto ya se encuentran aquí correctamente posicionadas. El problema es que esta lámina importada ya tenía anteriormente unas variables de usuario definidas, entonces, al no tener ninguna en ese listado de aquí, no se ha generado ningún texto o un valor, simplemente aparece el nombre pues, de esa variable. Entonces vamos a crear esa variable. Justamente en este caso yo tendría que poner el mismo texto para que apareciera el valor correspondiente. Entonces la variable la vamos a llamar nombre del proyecto. ¿Vale? En este caso, clic fuera. Si desplegamos un poquito más esto, se puede ver aquí ya cómo se define esa variable y vamos a ver el valor. Por defecto viene no definido, pues no, vamos a llamarlo oficinas o práctica oficinas. ¿Vale? Entonces lo tenemos aquí. Si le damos a aceptar, yo como ya tenía ese valor de variable, ya me aparece automáticamente lo que sería el valor. O sea, lo que sería, sí, el texto que yo he insertado en esta pestaña, que está aquí. ¿No ves? Porque coincidían ya este porcentaje. Entonces, si quiero añadir el nombre del, en este caso, el cliente, tendría que añadir otra variable y llamarla nombre del cliente. ¿Vale? En este caso, no sé quién es. Vamos a decir que se encuentra no definido. ¿Vale? Por defecto. Y ya por último me faltaría la fecha. Vamos a añadir, que yo lo tengo con el mismo nombre, es fecha. Simplemente vamos a decir que estamos a el 2 de noviembre del 2025. Entonces daremos a aceptar y lo tendríamos aquí definido. Vale, entonces, si por ejemplo en vuestro caso no tuvierais esto ya de predefinido y tendríais estas casillas vacías, en este caso, lo que podríais hacer es simplemente darle aquí a variables disponibles y os aparecerá este listado, que primero las que tenéis son las que son introducidas por el usuario y luego las que vienen por defecto. Entonces, como estamos en nombre de proyecto y hemos definido esta, entonces seleccionamos, en este caso la primera, y le damos a aceptar. Entonces directamente ya nos importaría su uso, como venía en el listado, y el valor que tiene esa variable. Vamos a otra casilla y pues tenemos el nombre del cliente, la variable nombre del cliente. Igual que con este recinto, queremos importar la fecha. Entonces, como sabemos que en todas las láminas se va a utilizar esto, pues ya cuando yo importe, o sea, si importe esta plantilla al resto de lo que sería, o sea,
este cajetín, perdón, al resto de plantillas, entonces se definirán de esta forma. Igual que, por ejemplo, la escala. Si la escala es exactamente la misma en la mayoría de planos, pues en el cajetín puedo definir una variable y en vez de meterla aquí por texto de manera manual, podría definir una variable y que ya se tuviera en cuenta en todas las plantillas. También se puede seleccionar tanto imagen como una DXF o DWG, ¿vale? En el caso que se quiera, pues, que en ese recuadro aparezca, quiero que aparezca una figura en concreto, ¿vale? Aquí tenemos otras opciones en las que pueden ser más interesantes, pues qué tipo de fuente esté utilizando, estilo, que esté posicionado en la zona central, ¿vale? Este texto, como se puede ver, si le doy, pues se posicionaría en la parte central, en este caso voy a dejar por defecto. Y como variable, por ejemplo, de predefinida, ¿no ves? Aparece el nombre de lo que es la lámina, nombre del plano, ground floor. Le daría aceptar y ya lo tendríamos aquí definido, el número del plano, que es 1. Entonces, una vez ya realizado completamente la lámina, ya pasaríamos a insertar lo que serían las escenas 3D. Vale, estas escenas 3D se pueden insertar mediante esta herramienta que está en elementos de dibujo, ¿vale? Es la primera opción que tenemos, que es escena 3D. Entonces, si le damos a biblioteca, nos abrirá esta ventana, en la que ya tenía yo predefinido estas escenas, ¿vale? Por defecto, a vosotros os aparecerá únicamente esta, con todos los elementos, características habilitados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para este tipo de resultados puede ser un poco incómodo porque solo queremos ver en este caso, o sea, el usuario tiene que modelar exactamente qué es lo que quiere visualizar en cada escena 3D. Yo esta escena no la suelo nunca utilizar porque es una escena que se utiliza normalmente para otra herramienta que tienen las láminas. Entonces siempre vamos a tener que utilizar una creada por nosotros, que esté definida, porque la que viene por defecto está predefinida. Entonces, si queremos realmente hacer unas modificaciones, debemos emplear realmente una copia de la que está predefinida, ¿vale? Y simplemente creamos una nueva, se puede hacer tanto con esta opción o duplicar la que ya venía por defecto. Entonces, con esta, por ejemplo, yo voy a hacer primero la representación de lo que sería el alumbrado normal de iluminancia, ¿vale? Entonces vamos a hacer iluminancia, que sería en el plano normal, bueno, pero es, o sea, en el plano de trabajo del alumbrado normal, ¿vale? Que es un tipo de resultado, el primero que había en el listado de estos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo único que me interesa? Pues no me interesa nada del modelo. A ver, si nos interesaran, por ejemplo, los muros, pues sí que se podían tener en consideración, ¿vale? Bueno, porque queremos que se vea claramente el recinto, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Ahora vamos a definir cada pestaña. En este caso tenemos vistas, que es como la que teníamos en instalación, en la que podemos ir a diferentes plantas. Esto es lo que yo me refería. Al fin y al cabo, esta es importada del entorno de instalación. Entonces, si no cambiamos la altura de corte que se encuentra esta planta, nos va a molestar, por ejemplo, en este caso, el forjado y otros elementos. Entonces, si queremos solamente representar la vista 3D o simplemente, bueno, podemos seleccionar, desmarcar los elementos que nos puedan molestar en esta vista. Entonces, para ello lo que tenemos que ir es al apartado de esquema, que es en esta pestaña de aquí, en la que está definido el proyecto, y tenemos modelos. Si desplegamos esta, tenemos lo que sería el modelo 3D y también los resultados que queremos que se vean en esta escena 3D, en esta categoría que hemos creado, ¿vale? Entonces estamos en la planta 1, que es la que vamos a utilizar. No, era el ground floor, perdón. El ground floor. Claro, ¿no ves? Tendríamos esto. ¿Por qué? Porque en la instalación yo no tengo insertada la altura que quiero. Entonces, no puedo ver ningún resultado. Entonces, ¿cuál podría ser una solución? Directamente podemos eliminar todo el modelo. O sea, hacer que no sea visible ese modelo, ¿vale? O podemos directamente ir seleccionando lo que realmente es lo que nos oculta
esos resultados, ¿vale? Que sería el apartado de categorías que está justo aquí abajo. Entonces, vamos a ir a lo que sería categorías, que es lo mismo que estaba en el apartado de instalación de elementos leídos, si no recuerdo mal. Y entonces aquí buscaríamos pues lo que nos pudiera molestar. Los falsotechos nos puede molestar en la visualización. El forjado nos molesta. ¿Qué más nos puede molestar? Mobiliario no. Los muros, al fin y al cabo, los podría quitar, pero no. En este caso, los recintos nos pueden molestar, como se puede ver. Entonces ya podemos tener, aquí ya sí se puede ver claramente la visualización de los resultados que queremos. Las luminarias realmente las podríamos quitar, si queremos. Porque solo queremos ver los planos de trabajo, que dan como resultado estas luminarias. Pero bueno, si se quiere, se podrían mantener perfectamente. ¿Vale? Entonces, pero yo en este caso sí que las voy a quitar. Quito la curva fotométrica, que viene definida por esta variable en categorías, y la luminaria, ¿vale? Entonces ya solamente nos quedarían estos resultados. Podemos quitar, por ejemplo, también las vías de evacuación si queremos, ¿vale? Como se puede ver, y entonces ya tendríamos, podemos perfectamente esta también orientarla. Nos tendríamos todos los recintos con sus muros. Tenemos aquí en el área de trabajo, al fin y al cabo, podemos definir también cómo queremos que se posicione, y con esto ya tendríamos definida pues, lo que queríamos que sea como solución. ¿Vale? En este caso yo, por ejemplo, los muros los voy a hacer transparentes, por una cosa que haré más tarde. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer que sean transparentes? Pues justo al lado de la casilla del check, en muros, entre muros y el check, tenemos este icono. Si le damos una vez, este elemento se volverá transparente. Espérate, ¿dónde lo tengo? Muros. Perdón, hay que darle clic derecho y entonces sí que nos dará la posibilidad, que esto no está implementado todavía, de definir cómo queremos cómo se vea ese elemento. Entonces, tenemos que dar que sea transparente, por ejemplo. Y las ventanas, por ejemplo, también nos estorban. Vamos a quitarlas directamente. Entonces, de esta forma, pues tenemos una visualización bastante buena del plano de trabajo con esas luminarias que hemos instalado, ¿vale? Y con los recintos. Entonces, con esto le podríamos dar a aceptar, pero como también puede hacer los resultados de deslumbramiento, vamos a crear una copia, ya que quiero básicamente lo mismo. Entonces vamos a poner aquí directamente deslumbramiento. ¿Vale? Puesto deslumbramiento, pues definimos qué resultado queremos de deslumbramiento. A ver, si desactivo, pues ya no aparece ninguna representación de resultados. Y busco lo que sería el deslumbramiento. Como se puede ver aquí, ya hemos creado una copia del anterior que nos sirve de la misma forma para ver ese resultado de deslumbramiento por cada recinto y zona, ¿vale? Entonces le daremos a aceptar y ya tenemos las dos escenas que queremos emplear para nuestras soluciones objetivas, ¿vale? El usuario al fin y al cabo tiene que definir qué es lo que realmente por escena quiere emplear para utilizar en sus planos. Yo, por ejemplo, quiero representar la iluminancia que existe en el plano de trabajo, entonces he seleccionado pues, el resultado de alumbrado normal y luminancias, ¿vale? Entonces, en este caso, tengo esta. Voy a regenerar una copia del ground floor porque quiero exactamente esta empleada, pero en deslumbramiento. Con el mismo, exactamente con la misma plantilla, ¿no ves? Entonces aquí perfectamente se ha definido y se ha creado la agrupación ha aparecido y sería de deslumbramiento. Entonces nos vemos al ground floor y vamos a insertar lo que sería esa escena 3D. Nos vemos a escena 3D de nuevo y nos vamos a esta selección que es insertar vista. Entonces definimos un recuadro, da igual, en este caso, como quiera ocuparse. Entonces definimos, en primer lugar, nos aparecerá esta ventana de propiedades que tenemos que definir la escena. ¿Vale? En este caso vamos a utilizar el iluminancia alumbrado normal, porque es en lo que queremos representarlo. Cogemos la planta en concreto, es ground floor, la vista, y ya podemos ver aquí que podemos manipularla con la rueda del ratón, porque lo tenemos puesto en la escala según el zoom. O sea, se puede según el zoom, según un predefinido, que es por esta distribución básicamente de escalas, o
por divisor de escala, que es el usuario tiene libre elección de poder seleccionar cuál es la que quiere. Por ejemplo, vamos a coger 150. Para que se actualice, simplemente con pulsar cualquier tipo de estas herramientas, pues es correcto. Yo había predefinido, por ejemplo, que se utilizara 150, porque ya era conocedor de cuál iba a ser la escala que encajase perfectamente con esto. Entonces, ya habiendo posicionado correctamente, recordar que es en este recuadro, todo lo que esté fuera, pues no se va a representar, ya estaría aquí. Si le diera clic izquierdo, automáticamente ya se generaría. Pero, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero ver una serie de etiquetas. Entonces, si nos vamos a esta generación de etiquetas, vamos a insertar las etiquetas en la capa que hemos insertado, que se denomina etiquetas. Ponemos toda la configuración que queremos una apariencia normal, y aceptamos. Y automáticamente, si le diéramos a aceptar, nos generará todas las etiquetas como pueden ser de los valores más desfavorables, mínimos, que existen en cada recinto. Le damos a aceptar y entonces nos ha generado exactamente todas las etiquetas, como se pueden ver. Vamos a salir de esta operación, ¿vale? Se puede ver la referencia, los valores mínimos de cada recinto. Esto es muy interesante porque al fin y al cabo es un valor que es muy relevante, ¿vale? Para detectar en dónde podríamos hacer una instalación de luminaria para que este valor incremente o una distribución diferente, ¿vale? Eso también se puede marcar en instalación, también se ve con el mismo símbolo representado. Y, por ejemplo, podríamos manipular pues, todo este tipo de elementos con estas herramientas que tenemos aquí. Tenemos en primer lugar una primera de edición, que es el lápiz, que podemos editar con un clic izquierdo, otra vez volver a esta pestaña y configurar, aumentar o disminuir cualquier tipo de parámetro. Podemos eliminar toda la vista o una etiqueta en concreto, para esto tenemos que hacer zoom, y si no queremos, por ejemplo, que nos aparezca la etiqueta de referencia, podemos eliminarla perfectamente. Seleccionamos con clic izquierdo y eliminamos con clic derecho. En este caso yo quiero que sí que estén. Entonces salgo de esta herramienta, también podemos hacer copias, por ejemplo una vista 3D, y estas copias también se pueden realizar. Seleccionamos todo, nos aseguramos que esté todo seleccionado, con clic izquierdo se confirma, o sea, con clic derecho se confirma, una vez le hemos seleccionado todo, y nos pedirá que cojamos una arista de referencia. En este caso voy a coger esta esquina y esto podemos copiar perfectamente en otra parte. Pero no solamente en otra parte, también podemos copiarlo a otra lámina. ¿Y por qué se ve así? ¿Por qué está, cómo decirlo? ¿Por qué está sobreponiéndose sobre lo que es la plantilla? En láminas también se permite obviamente llevar los elementos a más adelante o más hacia detrás, pero lo que ocurre es que esta escena tiene puesto por defecto un fondo blanco sólido. Podemos hacer que sea transparente. Entonces esto se solucionaría, como se puede ver, ¿vale? En este caso, aquí no queremos esta vista, vamos a quitarla, y tampoco queremos esto, ¿vale? Esto es interesante porque bueno, si no queremos que intervenga con otras cosas que queramos implementar, pues para que sea transparente, ¿vale? También tenemos otra herramienta que es esta, que es para modificar la geometría. En este caso de la vista podemos recortarlo o ampliarlo. Por ejemplo, si el cuadro era demasiado pequeño, ¿no ves? Se hubiera quedado esto no visto completamente. Entonces, con esta herramienta simplemente podemos ajustar esa representación para que sí que, o sea, ampliar lo que sería esa escena 3D. Para que, uy, esta escala, ay, pero es que no lo he posicionado bien. Pues simplemente puedes perfectamente aumentar lo que sea este recuadro de la escena 3D. Luego podemos desplazarla también, simplemente seleccionándolo todo y aceptándolo todo, muy importante, porque hay que seleccionar también las etiquetas, se daría ese desplazamiento, ¿vale? Por ejemplo, vamos a asignar otra escena, como ejemplo aquí, ¿vale? Pero en este caso no queremos el alumbrado normal en el plano de trabajo, queremos el deslumbramiento. Entonces seleccionamos la planta
esta, por ejemplo, que estamos definiendo la ground floor, y entonces, de la misma forma, escala, vamos a utilizar 150 porque encaja bastante bien, y ya por defecto vienen las etiquetas, ¿vale? Entonces, esto pues tenemos más o menos que esté en el cuadro bien, cuadriculado, y ya está. Y como se puede ver, pues tendríamos exactamente lo mismo. Si volvemos a ground floor, podemos crear pues otras vistas con esta escena 3D, al fin y al cabo nos da mucha flexibilidad, ¿vale? Uy, aquí, vale. Siempre muy importante en todo guardar para no perder lo que se haya realizado, ¿vale? Aún así, cuando se cierra el programa, te avisa de que si quieres hacer un guardado, ¿vale? En ese caso di que sí. Y en este caso, pues esta herramienta pues podemos generar mediante una previsualización aquí y podemos, tenemos seleccionado ya deslumbramiento, no, se queda con la última elección, seleccionamos el ground floor y aquí vamos a definir que se vea de esta forma. Así podemos ver, ¿vale? Que pues al fin y al cabo podemos seleccionar cualquier tipo de orientación de la vista para que sea más visual a la hora de ello, de pues que se vea un poco más el 3D, no solamente una única planta, sino que se vea pues otra perspectiva, ¿vale? Que se puede ver, perdón, se puede ver el eje de coordenadas y la orientación que se ha llevado. En este caso, por ejemplo, yo no quiero ver las etiquetas, entonces voy a edición y directamente aquí desactivo esta opción. Le doy a aceptar, lo he hecho por zoom automático, no importa. Y entonces nos generaría esa visualización que hemos creado de escena 3D. ¿Lo ves? Sin ningún tipo de etiqueta. Entonces, otras opciones también interesantes pueden ser añadir un texto. En este caso, pues este es una escala diferente. Entonces, yo tengo que definirle en el plano qué escala tiene. Entonces, vamos a definir una escala en concreto. Vamos a decir que sean 300, tal vez. 300, sí. Vamos a ir a aceptar. Como se puede ver, no se ve completamente. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta para que se vea más amplio. Entonces, como se puede ver, ya lo va a añadir, ¿vale? En este caso me ha pasado lo mismo que el caso anterior. Por defecto viene por blanco sólido. Lo pongo en transparente y así no se sobrepone con la plantilla. Entonces vamos a crear un texto que represente, entonces en esta parte, elementos de dibujo, texto, podemos ir y con un clic izquierdo podemos directamente, también se puede añadir una variable si es algo que se repite continuamente. Podemos poner escala, ¿vale? Y poner qué tipo de escala es. Es una 300, si no recuerdo mal. Entonces, dale a aceptar y ya nos aparecería de esta forma. Se puede tanto aumentar el tamaño también de esta, pero le voy a dejar así por defecto, ¿vale? Entonces ya la tendríamos. Entonces ya hemos indicado en la escala que tendría este elemento. También podemos añadir cualquier otro tipo de texto que nos convenga para decir, por ejemplo, todas las luminarias han sido insertadas a una altura de X, por ejemplo. En vez de hacer una tabla en que especifique, al fin y al cabo, si es algo repetitivo, pues se puede documentar en el mismo plano, en una de las esquinas o márgenes, se puede documentar que al fin y al cabo todas comparten una misma cosa. Igual que puede ser el alumbrado de emergencia. Se debe cumplir una serie de requisitos como que la altura mínima sea de 2 metros respecto del suelo, ¿vale? Entonces, ya por último, otra cosa importante podría ser la generación de tablas. Tenemos una automática, ¿vale? En la que puedes definir tanto las luminarias como los valores pésimos. En este caso, las luminarias, pues genera un listado con todas las luminarias con su alumbrado, qué tipo, interior. En este caso no hay ninguna de emergencia. No he insertado en instalación ninguna de emergencia. Eso ya es vuestra, es vuestra tarea y que cumpla todas las comprobaciones. Y pues en el presupuesto no aparecía, al fin y al cabo. El tipo y la descripción que tiene, ¿vale? En este caso, pues el fabricante y su referencia.
Luego también, como de valores pésimos, pues tenemos una serie de indicaciones, ¿vale? Que son lo que hace referencia pues, a estos símbolos, lo que se puede ver aquí, en este caso en concreto, ¿vale? Aquí lo tendríamos. En este caso es iluminancia mínima, ¿vale? La que se esté representando. Si yo hiciera o demostrara otro tipo de resultados, en el caso de deslumbramiento, por ejemplo, me aparecería este símbolo, que lo veremos, bueno, no, se ve aquí claramente, se ve ahí claramente, ¿vale? Se ve el símbolo, ¿vale? Que se ve justamente aquí, ese índice de deslumbramiento unificado, ¿vale? Y por ejemplo, si se hiciera el cálculo a la altura del suelo, entonces tendría en cuenta pues, otro tipo de parámetros, ¿vale? O con el alumbrado exactamente con el alumbrado de emergencia, igual que estos otros de aquí para el equipamiento de protección y seguridad. Tiene que estar correctamente iluminado. Entonces va a demostrar esos valores pésimos, valores mínimos al fin y al cabo, que dispongan pues esos elementos que se considere irrelevante para esos cálculos. Pero de la misma forma, nosotros también podemos generar una tabla que queramos crear. Con esta, la primera opción de tablas. Nos abrirá esta pestaña principal. Simplemente, esto no lo había comentado, si queremos añadir líneas, o sea, filas o columnas, aquí lo tenemos en la parte superior izquierda, insertar filas. Simplemente le damos a la opción y clicamos donde queramos que se inserte pues esa fila. Para que esta opción deje de funcionar, le damos clic derecho y se desactiva. Podemos eliminar también esas filas que no queramos. Podemos columnas, insertar columnas de la misma forma. ¿Ves? Parece ahí una pequeña línea de esta. Entonces aquí escribiríamos o insertaríamos una variable perfectamente y lo que sea. Y ya se adaptaría la tabla al tamaño que venga definido. Podéis cambiar el estilo de la letra, podéis ponerla en negrita, podéis ponerla centrada y los estilos pues, se pueden modificar perfectamente. En este caso. Entonces, bueno, elimina esta tabla y también se puede realizar planos de sección, como se ven aquí, ¿vale? Si queremos, pues, yo qué sé. Vamos a hacerla de esta forma. Y la vamos a representar aquí abajo. Entonces se vería la sección, como se puede ver, de este local. ¿Qué ocurre? Que claro, es un plano y al ponerlo de esta forma, con esta proyección, pues al fin y al cabo se ve esta visualización. Entonces, en este caso, pues una vista de sección no es muy útil, la verdad. Vale, voy marcha atrás y lo elimino. Y ya por último, pues se pueden tanto también insertar figuras, muy importante, o sea, importarlas. Justo al lado de escena 3D tenemos insertar ficheros, que son pues cualquier tipo de figura. Entonces, en este caso primero tenemos que ir a biblioteca y generar uno. En este caso, añadir sería hacer la búsqueda de una imagen. Le damos a aceptar, seleccionamos y aquí se vería predefinida, aquí el nombre y aquí una previsualización. Y entonces con insertar selecciona qué luminaria tenéis en la biblioteca. Aquí tenéis la escala, las dimensiones que queréis emplear para que sea más grande o más pequeño, ¿vale? Y ya simplemente cuando lo tengáis seleccionado, os aparecerá aquí una pequeña previsualización, con clic izquierdo ya lo habréis insertado. Y también se pueden generar pues, una serie de elementos, como pueden ser líneas, arcos, o sea, lo que serían figuras geométricas. Y no sé si me queda, creo que ya estaría todo lo importante y relevante estaría completamente definido, ¿vale? En este caso ya solo quedaría la impresión pues, de estas láminas. En este caso, si os vais en láminas a la última opción, pues tenéis como en la imagen de la impresora, que simplemente es para que definir qué es lo que queréis que realmente se importe, en qué formato, en este caso PDF, por ejemplo, todas, definís la ruta, ¿vale? Con su nombre de carpeta, en este caso puedo poner cualquier sitio, ponéis el nombre y ya le daríais a aceptar y sería la descarga de ese contenido y se importaría, o sea, se exportaría en este caso, se exportaría a la carpeta que habréis seleccionado. Entonces con esto ya quedaría de manera general todo el entorno de láminas
seleccionado. Sí que faltaría, por ejemplo, hacer las láminas predeterminadas, y esta es justamente la herramienta que utiliza esta escena, ¿vale? Este es en el caso de que, por ejemplo, tú quieras generar automáticamente pues una serie de escenas automáticamente. Entonces, yo, por ejemplo, si no quiero estas y quiero esto en concreto, pues que se inserte la escena en las etiquetas en estas capas correspondientes y le diera a aceptar, entonces me generaría ellas. Pero para que esta función funcione correctamente hay que definir la escala, ¿vale? Entonces, habría que ir a instalación para utilizar esa herramienta, aunque yo en lo personal prefiero ir individualmente. Entonces, nos vamos aquí, en proyecto tenemos la gestión de láminas. Entonces aquí ya seleccionaríamos la plantilla, en la capa que se quiere insertar, en qué grupo queremos que se haga toda esa inserción automática de plantillas creadas de escena, y pondríamos un divisor de escenas. En este caso 150, como hemos visto, encaja perfectamente en esta plantilla. Luego las etiquetas en etiquetas y pues ya lo tendríamos. Entonces le daríamos a aceptar y entonces si nos vamos a láminas, habiendo definido esas características, nos vamos a láminas predeterminadas, voy a crear un nuevo grupo que lo voy a llamar, por ejemplo, eso, predeterminado. Por eso mismo, la escena que se llama que está predeterminada va a coger estas, ¿vale? Entonces voy a seleccionar las que yo quiero que me haga. Entonces le daría a aceptar y ahora va a empezar a generarlas. ¡Ay, no he seleccionado el grupo! No, claro, yo anteriormente tenía que haber puesto que me las realizara en no alumbrado normal, que es lo que acabo de poner en el grupo, sino en lo que sería la que acabo de crear yo ahora, ¿vale? Entonces, no sé si podré ir hacia atrás o si no, bueno, como ejemplo, pues ya os viene aquí definido. Entonces, esta básicamente es la escena que aparece aquí, en la que se ve completamente oscuro. Habría que editarlo como he hecho con las anteriores. Vale, en este caso, sería control Z, mira, perfecto. ¿No ves? Entonces vamos a darle instalación, perdón, ¿vale? Voy a hacer el vídeo un poco más largo, pero bueno. Entonces, aquí he creado predeterminado, debería aceptar. Y ahora sí, vamos a láminas. Y ahora aquí, si yo le diera aquí, sí que lo haría automáticamente. Por ejemplo, voy a crear solamente una, voy a hacer que sea del 3D, porque si no, de la vista 3D, porque si no, eso es muchas láminas. Entonces, como se puede ver, aquí ya, que se puede ver el edificio y con las estas, simplemente había que editar qué tipo de hoja está utilizando y el resto. Lo que pasa es que este edificio es muy grande, 150 no es suficiente, ¿vale? Entonces he ido una escala todavía menor, a lo mejor 300 o 250 o 200, ¿vale? Y ya definiríamos el nombre y el resto de cosas. Pero como primer ejemplo, yo creo que ya he abordado todas las utilidades que ofrece esta herramienta y con esto ya acabaría completamente todos los entornos de Cipelux. Por lo tanto, ya han sido abordados todos los entornos principales de Cipelux de una forma muy específica con este ejemplo de práctica de edificio de oficinas. Entonces, muchas gracias si han llegado hasta aquí. Ahí justo en la parte inferior derecha está mi contacto, que es mi correo electrónico, en el que se pueden comunicar conmigo por cualquier tipo de duda o sugerencia o lo que surja. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego.